¿Cómo están ustedes, hermanos? ¿Cómo están en el lugar donde ustedes se encuentran? Yo sé que algunas personas están pasando mucha dificultad, muchos cambios, pero tenemos que estar seguros que Dios está obrando en medio de estas circunstancias. Y de esto se va a tratar el mensaje de hoy que quiero compartirles. Y antes de dar inicio, quiero orar para que en este momento sea el Espíritu Santo que esté hablándonos a través de su palabra. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te doy gracias, te damos gracias porque tú has sido bueno y te pedimos que en esta hora puedas obrar para que abra nuestros corazones, abra nuestros entendimientos, abra nuestros oídos con la finalidad de ser desafiados con tu palabra y que este tiempo realmente sea de bendición a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque, Señor, confesamos y creemos que estás obrando en el momento justo, Señor, de la manera indicada, Señor, cualquiera sean nuestras circunstancias, y en este momento especialmente te damos las gracias porque nos das el privilegio de juntarnos para poder compartir tu palabra y por poder alabarte juntos, Señor. Gracias por este privilegio de ser tu pueblo. Oramos en gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Como les comentaba, el día de hoy me gustaría quiero hablar acerca de nuestro Dios y quiero iniciar dando una afirmación. Esta afirmación es que mi Dios es justo. Nuestro Dios es justo. ¿Cuántos pueden decir amén a esta afirmación? Es que no oigo sus respuestas, ¿no? Este es uno de los puntos quizás negativos de hacer estas reuniones y cultos virtuales porque no se siente ese ambiente presencial. Pero bueno, esta es una declaración que yo quiero hacer, una afirmación, no es una pregunta, es una afirmación. Mi Dios es justo. El tema es que muchas veces tenemos un concepto diferente a lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca de esta justicia de Dios. Y será de gran consuelo y desafío ordenar este concepto de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descansar en este Dios justo y para poder aprender de qué manera nosotros tenemos que vivir como un pueblo justo, como hombres justos, como mujeres justos. Voy a leer algunos pasajes el día de hoy, así que les recuerdo tener su Biblia en mano. Y como primer pasaje me gustaría leer el pasaje de Romanos, capítulo 1, verso 17. Seguramente es un pasaje que todos ustedes conocen muy bien, pero vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a leerlo. Romanos, la epístola de Romanos, capítulo 1, verso 17. Dice la palabra lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Voy a leerles una vez más. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Cuando nosotros preguntamos acerca de qué es el Evangelio, podemos contestar que son buenas nuevas, buenas noticias, que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, y todas estas son respuestas correctas, pero en realidad no son respuestas completas. Aquí en el Evangelio, en la epístola de Romanos, vemos que Pablo define acerca de este Evangelio en la misma carta para poder iniciar esta epístola a los romanos. Me gustaría también ver Romanos capítulo 1 para que nosotros veamos cómo Pablo define acerca de lo que es el Evangelio de Dios. Abrimos Romanos, en el mismo libro, el mismo capítulo. Versículo 2 en adelante dice lo siguiente: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad y la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor en su nombre. ¿Qué es el evangelio que Pablo está definiendo? Dice que es la promesa que había prometido, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, nosotros no podemos descubrir acerca de ese evangelio de Dios fuera de la Biblia. Y es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, viene de ese linaje real, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, según Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de este evangelio? No solamente presentar a Jesús, sino habiendo sido presentado Jesús en nosotros, verso 5 dice que por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe. ¿Qué es el evangelio? Entonces, para Pablo, es ese Jesucristo prometido, y que esa obra de Jesucristo nos pueda transformar para que nosotros vivamos de acuerdo a la identidad de ese rey, de ese pueblo, de ese reino de Dios. Entonces también tenemos que preguntarnos acerca de la justicia de Dios, porque en el verso 17 hablaba acerca del evangelio, la justicia de Dios revelada por fe, y habla de la justicia de Dios. Como ya he mencionado, muchas veces tenemos un concepto diferente a lo que la Biblia nos quiere decir acerca de la justicia. Por eso nos cuesta entender. Y vamos a ir a Romanos capítulo 3 para poder ver este tema de la justicia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, verso 21 y 22. Romanos 3, 21, 22. Dice la Biblia, dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Voy a volver a leer solamente el 21 y el 22. Dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. ¿Cuál es la justicia de Dios que Romano, en el capítulo 3, Pablo a través de Romano nos quiere presentar? Hermanos, es esta obra de Dios que quiere hacer a través de Cristo Jesús. Y ya en el capítulo 1 habíamos hablado de este evangelio y cuál es la finalidad que nos quiere llevar a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad. Hermanos, ¿por qué menciono todas estas cosas? Debemos, como cristianos, meditar sobre estos conceptos como el evangelio, un Dios justo, etcétera, porque muchas veces, siendo nosotros cristianos, no podemos o no sabemos discernir cuál o qué es el verdadero evangelio. Una verdadera buena noticia para nosotros. Vemos este evangelio desde la misma perspectiva que la gente que no conoce de Dios ve. Vivimos con los mismos conceptos antes de conocer a Dios, antes de entregarnos a Dios. Y esto es como no echar raíces profundas en la verdadera relación con Dios. Es como decir y confesar una cosa y desear y esperar otra cosa. Hermanos, conocemos el pasaje de Mateo 6:33 muy bien, donde nos dice que tenemos que buscar su reino y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero yo me he encontrado con gente realmente que tocan ese pasaje, ven ese pasaje, citan ese pasaje, entienden ese pasaje desde la perspectiva de que, bueno, buscar la justicia y el reino de Dios
solamente es un medio para poder alcanzar esas añadiduras, cuando en realidad la finalidad, la esencia es buscar el reino y su justicia. Muchas veces decimos cosas, pero creemos otras cosas. En este tiempo de pandemia, Dios nos va a exigir a que discernamos bien acerca de lo que nosotros confesamos como el verdadero evangelio. El mundo no va a evaluar, Dios no va a evaluar, nosotros nos vamos a evaluar si realmente estamos viviendo un verdadero cristianismo, si estamos viviendo una verdadera vida cristiana. Y es por eso que si nosotros regresamos al capítulo 1, verso 17 de la epístola de Romanos, dice que en este evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento. Pablo hace referencia a una frase del Antiguo Testamento y es una frase súper famosa, mas el justo por la fe vivirá. Pero también así de famosa es así de confusa, porque muchas veces no entendemos bien lo que significa este pasaje. ¿Qué significa este pasaje? ¿Quién es el justo? ¿Y cuál es la fe? ¿Y fe en qué? ¿Creer en qué para vivir de una manera digna? Voy a hacer un paréntesis y voy a resumir en 2 palabras acerca del justo, que aunque necesitamos mucho tiempo más para hablar de este justo que la Biblia nos quiere presentar. ¿Quién es el justo? ¿Quién es una persona justa? Es aquella persona que actúa según su identidad lo exige. Es actuar de acuerdo a la identidad que nosotros tenemos. Un ejemplo, cuando hablamos de un Dios justo, hermanos, de la justicia de Dios, tenemos que pensar quién es Dios y qué es lo que Él promete. Una de las cosas que Dios promete es acerca de nuestra restauración, nuestra salvación. Entonces, ¿de qué manera se va a demostrar la justicia de Dios? La justicia de Dios no depende de los valores éticos y morales que nosotros como humanos tenemos, sino la justicia de Dios se va a demostrar a través del cumplimiento de esa promesa de Dios, de esa salvación que Él promete. Y es por eso que nosotros a veces leemos el libro de Génesis. Hace un par de meses meditamos en el libro de Génesis y vemos cómo Dios obra en la vida de Abraham. Y a veces Dios es muy injusto con el faraón, Dios es muy injusto con otras personas y también es injusto en el sentido de que, con Abraham, en el sentido de que Abraham comete errores, pero Dios todavía insiste en trabajar, en obrar en la vida de Abraham. Y decimos a ese Dios que es un Dios justo. ¿Por qué decimos que Dios es un justo? ¿Por qué Dios es justo con Abraham? Porque Dios está cumpliendo esa promesa de la salvación en la vida de Abraham. Esta es la justicia de Dios. Cuando un cristiano es justo, cuando una persona es justa, hermanos. Por ejemplo, fuimos nosotros llamados a estar con Dios, a estar con Él, a creer en Él, que cumplirá su promesa. Entonces, nosotros, para ser justos, tenemos que vivir creyendo que Dios cumplirá su promesa. Es ahí cuando nosotros vivimos de acuerdo a esa identidad que nos convertimos, que nos transformamos en hombres justos. Para poder entender de una manera un poquito más clara, es muy importante ver y recordar el pasaje de donde Pablo está citando esa frase de más el justo por su fe vivirá. Y podemos buscar en nuestras Biblias en Habacuc capítulo 2, verso 4, que solamente voy a hacer mención, hermanos, porque si no sería muy extenso este tema. Habacuc 2, 4, dice la palabra en Habacuc 2, 4 lo siguiente. Busquen, hermanos, ahí en su Biblia también para que puedan confirmar lo que estamos leyendo. Dice la palabra, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe
vivirá. ¿Estamos bien? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, ¿de qué se trata el libro de Habacuc? Ahí con 5 palabras. Vemos a Habacuc que se presenta delante de Dios porque ve que la situación que hay en Israel era terrible. Un pueblo de Dios sumergido, inmergido en medio del pecado. Entonces Habacuc se para y dice, Señor Dios, ¿hasta cuándo vas a esperar? Ya este pueblo necesita que se arregle un poco, que tú intervengas un poco. Entonces Dios le dice, bueno, está bien, yo te voy a hacer caso, pero voy a levantar a un pueblo, y ese pueblo es Babilonia, que es aún más pecador que el pueblo mismo de Israel. Entonces Habacuc dice, ¿cómo puede ser, Señor? ¿Vas a levantar a un pueblo aún más pecador para poder castigar a tu pueblo que en comparación o la perspectiva humana es menos pecador? Y era un poco difícil de entender. Entonces Dios tiene un diálogo con Habacuc. Y en medio de ese diálogo, Habacuc entiende cuál es el propósito de Dios. Y Habacuc no le dice a Dios, Dios no obres de esa manera. Habacuc le dice que esa voluntad tuya se cumpla de una manera pronta. Habiendo tenido este contexto general del libro de Habacuc, tenemos que volver a ver este capítulo 2 del libro de Habacuc, 2:4, donde dice una vez más, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Quiénes entonces? Aquellas personas que su alma no es recta, aquellas personas que se orgullecen. Son las personas que, habiendo oído la voz de Dios, prefieren rechazarlo muchas veces. O porque no le pueden creer, que no se rinden delante de su voluntad. Y hermanos, ¿por qué muchas veces cuesta creer ese propósito que presenta Dios? Porque muchas veces nos cuesta aceptar esa voluntad de Dios, ese plan de Dios. Y es porque no es acorde a mi deseo, no es acorde a mi anhelo. Tenemos que pensar entonces, ¿quién es el hombre justo? Es una persona totalmente contraria al quien no es recto. En otras palabras, es una persona que acepta la voluntad de Dios, que se rinde en la voluntad de Dios, no niega la voluntad de Dios, sino ora diciendo, Señor, que tu voluntad se haga pronto, pero recuerda que en medio de ese juicio, ten misericordia, Señor. Acuérdate de mí, esa persona es una persona justa. ¿Quién es? El que se ata a la voluntad y el propósito de Dios. Hermanos, la Biblia no solamente lo refiere de esta manera, sino si nosotros leemos en Salmo capítulo 1, verso 1 y 2, también nos presenta las mismas personas. ¿Quién es el bienaventurado? Aquellas personas que no son tentadas con el pecado, que no se sientan en lugar del pecador, que no son tentados y llamados por ese pecado. ¿Quién es la persona bienaventurada? Las personas que meditan de día y noche. En otras palabras, las personas que reciben la maldición de Dios son las personas que están en el lugar del pecado, ese pecado de rechazo de Dios, de no aceptar Dios, de sentarse en ese lugar de los que se dicen, yo soy el máximo, yo soy, y su soberbia, su orgullo, llega hasta los cielos. Mas el hombre justo, en Salmo lo presenta como el bienaventurado, es aquella persona que medita la palabra de Dios. ¿Y cuál es la finalidad de la meditación de la palabra de Dios? No es solamente llenar de información nuestras cabezas, es para finalmente atarnos a esa voluntad de Dios, conocer esa voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa identidad, una vida de justo. Nuestra fe no debe estar en lo que yo creo, sino en lo que Dios promete, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, aún como cristianos, queremos creer en lo que yo quiero creer? No en lo que la Biblia, no en lo que Dios está prometiendo. Y esto no me canso de decir una y otra vez, de repetir una y otra vez. El sujeto de nuestra fe no somos nosotros, sino Dios. No probemos a Dios engañándonos aún a nosotros mismos. No tentemos a Dios.
Tenemos que pensar entonces, ¿qué implicancia, qué efecto tiene que meditemos sobre estas cosas, estas palabras en el contexto de hoy, siglo XXI, año 2021, en medio de la pandemia mundial? Hay que pensar, ¿no? A pesar de que no podamos entender el por qué Dios está obrando hoy en su vida, en su casa, en su familia, en su iglesia, en su pueblo, en su estado, en México, en todo el mundo, aunque no podamos entender el por qué Dios está obrando de esta manera, tenemos que confiar que Dios está obrando y está cumpliendo su propósito. Muchas veces nuestro entendimiento es tan limitado que no podemos entender el por qué Dios obra de esta manera. Vivimos y padecemos las mismas circunstancias que el resto del mundo, tanto creyentes como incrédulos. Y esto muchas veces nos parece injusto. Ahí no está la justicia de Dios. Porque la justicia que yo quiero creer de Dios es que si yo soy cristiano, si yo soy el pueblo de Dios, a mí me tiene que ir de una manera especial. Pero vemos que todos vivimos las mismas circunstancias. Pero en medio de esa obra, Dios está cumpliendo su voluntad y en esa obra, en esa voluntad de Dios, se está cumpliendo, se está manifestando la justicia de Dios. ¿Cuál es la petición que hoy estamos haciendo delante de Dios hoy? ¿Qué es lo que debemos pedir a Dios? Hermanos, tenemos que pedir a Dios que nos permita fuerza para seguir de pie como un hombre justo para poder mantenernos en la fe que Dios está haciendo su obra. Y no solamente pedir que todo esto pase rápido, hermano, créanme que deseo que todo esto pase lo más rápido posible. Pero ahí no debe terminar nuestra oración, sino nuestra oración debe ser como la de Habacuc, que aún en medio de estas circunstancias podamos alegrarnos y gozarnos en Dios. Vamos a regresar a Habacuc capítulo 3 para ver cómo fue la oración final de Habacuc. Capítulo 3, versos 17 al 18, dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, ¿por qué va a suceder todo esto? Porque ese juicio que Dios había anunciado a través de los babilonios iba a ser real. Y el pueblo de Dios no iba a estar exento. Él no iba a estar exento, sino iba a padecer las mismas circunstancias. Pero está diciendo, aunque la higuera no florezca, Señor, ni haya vides, en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está cumpliendo su propósito. ¿Podemos tener miedo? Hermanos, yo creo que a veces sí. A veces yo también siento un cierto temor por las circunstancias. Y yo, conociendo mi condición física, yo tengo que cuidarme mucho por la debilidad física que yo tengo. Pero no va más allá de eso. Yo soy consciente del obrar de Dios y entre tanto yo tomo mis precauciones. Esto no es falta de fe. Créame que yo me lo he preguntado cientos de veces. Señor, ¿esto es falta de fe o qué? Pero también veo el otro extremo, que excusando de Dios, como prueba de fe, no toman ni las mínimas precauciones. Y no solo termina ahí. Se sienten superiores a los demás porque son de la verdadera fe. Y luego se le pasa algo, le echan la culpa a Dios. Hermanos, vuelvo a preguntar, ¿qué es el Evangelio? Una buena nueva para nosotros. Pero esa buena nueva tiene que ser un concepto, del concepto que la Biblia nos presente. No lo bonito que yo deseo oír. ¿Qué es la justicia de Dios? Esa justicia de Dios se manifiesta a través del cumplimiento de la palabra de Dios, no lo que yo deseo.
como nosotros, su pueblo, podemos vivir como justos en la fe. ¿Cómo nosotros como su pueblo podemos vivir como justos dentro de la fe, hermanos? Confiando en la palabra de Dios, conociendo a Dios. Y para poder conocer a Dios tenemos que acercarnos a su palabra diariamente. Sobre este tema podemos seguir hablando horas y horas, pero la invitación que les dejo es que volvamos a dedicar esfuerzo para reconocer de qué manera Dios está obrando el día de hoy. A pesar de las cosas que veamos, a pesar de las cosas que estemos oyendo, hermanos, Dios está haciendo su obra. Si hoy enciendo el internet o enciendo las noticias, todo lo que yo oigo a nivel mundial, no solamente en México, es triste, es desesperante. Pareciera que todo esto se terminara. Parece una película, es algo que no me lo imaginaba. Pero nosotros tenemos que tener la esperanza que en medio de estas circunstancias, Dios está obrando. Y tenemos que orar, así como oró Habacuc, que nos dé gozo, que nos dé alegría, independientemente de las circunstancias que podamos ver. Deseo que durante esta semana puedan ustedes, hermanos, hacer este esfuerzo para ver con los ojos de Dios nuestro diario vivir. Que no nos quedemos con los ojos humanos, que con los ojos carnales, sino que podamos ver desde la perspectiva de Dios cómo Dios está cumpliendo su promesa. ¿Y qué más tenemos que hacer nosotros como su pueblo para ser hombres justos? Demostrar nuestra identidad a través de nuestra obra con amor con quienes están padeciendo dolor y sufrimiento. Y lo más importante, invitar a vivir esta esperanza en nuestro Dios. ¿Cuánto de nosotros necesitamos estar unidos en la palabra? Todos, todos. A veces, al estar solos, nos sentimos más débiles. Y es por eso que Dios nos llama el día de hoy para que seamos conscientes, para que nos podamos unir en medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio de la palabra, para que como su pueblo nos fortalezcamos y no nos dejemos engañar. En estos tiempos de crisis, es en los momentos que los falsos profetas y las mentiras y el falso evangelio crecen. Y esto fue a lo largo de toda la historia. Hermanos, no nos dejemos engañar. Y la única manera de poder estar seguros para no ser engañados es cada día más conociendo la palabra de Dios. Deseo que Dios los acompañe en las circunstancias que se encuentran. Deseo que Dios les llene sus necesidades, no a lo que yo deseo, sino a la manera de Dios en el tiempo de Dios, para que juntos podamos exaltar y glorificar su nombre. Recordemos esta justicia de Dios. Hoy se está cumpliendo esa justicia y Dios nos llama a que hoy vivamos como hombres justos. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y revelas tu justicia a través de la historia, Señor. Reconocemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero Señor, sabemos y creemos que tú estás obrando a través de las mismas circunstancias y tú vas a llevar esa restauración que nosotros como cristianos esperamos, Señor. Señor, ayúdanos para que nuestra debilidad física o nuestra debilidad espiritual no sea motivo de abandonarte, Señor. Fortalécenos en cada momento para que, así como lo declaró Habacuc, podamos primero aceptar cuál es tu propósito, conociendo cuál es tu voluntad, y que en medio de esas circunstancias podamos gozarnos y alegrarnos porque sabemos que tú estás obrando, Señor. En este momento quiero también orar por los hermanos que están enfermos. Señor, deseamos que tú permitas sanidad. Pero más que eso, deseamos que tú estés obrando en los corazones de ellos para que tú le permitas paz.
Señor, deseamos para que tú permitas en la familia fe y esperanza para restauración. Señor, también conocemos muchas familias que han perdido familiares, que han perdido conocidos. Señor, dale consuelo y paz y esperanza de que algún día estemos reunidos como tu pueblo, Señor. Cuántos motivos tenemos en nuestros corazones y deseamos que estos motivos sean alegres a tu propósito, Señor, alegres a tu voluntad, y que de acuerdo a tu tiempo y de acuerdo a tu manera nos puedas cumplir, Señor. Gracias porque tú eres el Señor de la historia, porque tú eres el Señor de señores y tú eres el dueño de nuestras vidas. Y en gratitud, exaltando tu nombre, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén